Bueno, vamos a conversar en esta noche sobre algunos detalles interesantes que el Señor ha dispuesto para que reflexionemos, participemos. Siempre la idea es que dentro de nuestra reunión podamos interactuar. Esa es la ventaja de, digamos, de estos espacios. Estaba leyendo una publicación interesante. Dice es que hace varios años, aún en medio de la pandemia, hubo un pastor que dijo unas palabras que vale la pena recordar. Si los pastores y la iglesia salimos de esto solo para regresar a la normalidad aliviados, pero sin arrepentimiento, sin oración y sin valentía, habremos desperdiciado un momento histórico. ¿Quién más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? Me pareció interesante porque yo recuerdo una de las publicaciones de alguien, un joven que para mí es alguien de verdad muy chévere. Entonces él decía que antes de la pandemia, en algunos sectores cristianos, el uso de la internet, uy, no, eso no, la internet del diablo. Pero que durante la pandemia, entonces todos al culto virtual. Decía que así nos portamos muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que hablaba ahora a rato con uno de mis hijos acerca de que definitivamente uno tiene que tener una disposición a aprender muchas cosas y dentro del aprendizaje yo creo que estar ubicados es importante. Y hoy quise llamar nuestra conversación así, ubicados. ¿Por qué así? Pensando incluso en lo que ha sido para nosotros llegar a vivir en una ciudad que no es conocida para nosotros y ya llevamos más de un año y varios mesecitos. Y por lo menos mi esposa, sí, ella realmente, si ella llega a cualquier lugar que llegue a la media hora y dice, ay, yo sé dónde queda el supermercado, yo sé dónde queda tal cosa, ella se ubica de una manera impresionante. Yo en cambio necesito un poquito más de tiempo, de perderme una que otra vez, incluso llegando a la casa, entonces pego para donde no es y luego yo la llamo, mira, yo ando en tal parte. ¿Y usted para qué se fue para allá? Entonces, es algo que me pasa y bendito sea Dios, ella en eso es impresionante, se ubica de una manera tremenda. Pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de estar ubicados a nivel de lo que el Señor quiere que nosotros ubiquemos para nuestra vida, para nuestro aprendizaje. Y vamos a leer primera carta de Pedro, capítulo 2, unos versículos que seguramente nos son muy familiares. Entonces voy a pedir el favor a Juan Antonio si me lee esta pantalla. Juan Antonio, por favor, si la lees en voz alta, te agradezco, que allí está el versículo, bien pueda. Creo que sí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia. Muchas gracias, Juan Antonio. Entonces, este versículo fue uno de los primeros que yo recibí como dedicatoria cuando me convertí a Cristo y me parecía muy, muy especial esa perspectiva. Quise resaltar cuatro expresiones para que cuatro de ustedes vayan pensando así voluntariamente, ¿no? Voluntariamente, por ejemplo, linaje escogido, puede ser así voluntariamente Katia, Real Sacerdocio, voluntariamente Marianelli, Nación Santa, voluntariamente Yuli Paulina, Pueblo adquirido por Dios, voluntariamente Graciela, ¿sí? Entonces miren lo que quiero es que compartamos un poquito, qué implica esa expresión, ¿sí? Las quise elegir porque quiero que hablemos un poquito con relación a esto, ¿no? Mire pues, ¿qué sois? Dice linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué implicación tiene esa frase? Esa frase, cada una, no, no las cuatro, sino cada una. Entonces, cada persona que le dije, pues miremos a ver más o menos qué consideraciones tiene usted como implicaciones. ¿A quién le pedí el favor de voluntariamente hablarnos un poquito del linaje escogido? Bien pueda, Katia.
Amén. Bueno, yo al leer Linaje Escogido me hace pensar cuando el Señor menciona en la Biblia a David, ¿verdad? Que viene del linaje de David y viene Jesucristo. Entonces aquí yo soy linaje escogido de Cristo, o sea, ya yo soy parte de ese linaje, de ese reino, soy parte del Rey, que es el Señor Jesucristo. Entonces ya me hace especial y me hace tener un nombre, tener una identidad de un linaje real que es en Cristo Jesús y Ay, que qué Él bien. me escogió. Entonces, no es ni por mi mérito, sino que Él me escogió para yo ser parte del linaje de ese reino que es Jesucristo mismo. Gracias, Katia. Muy, muy chévere tu apreciación. Linaje escogido, genial. La palabra linaje siempre a mí me suena interesante. Hablemos ahora de real sacerdocio. ¿Quién fue la persona voluntaria para real sacerdocio? Bien pueda. Bueno, es una pertenencia, ¿sí? Ya ahora soy y somos ese real sacerdocio, ese que es verdad. El sacerdocio a mí se me hace como el que cuida, el que proclama, y tiene para mí tienen como mucha relación con la oración ahora, ¿sí? Que yo me siento cuidada por ustedes, me siento protegida, me siento que estoy en las oraciones de ustedes. Y es real sacerdocio. Para mí implica, quiere decir eso. Y ya pertenezco a ese sacerdocio y a lo que decía Katia ahorita. Es Qué una bien, pertenencia. No porque me lo merezca, sino porque el Señor decidió escogerme. muy bien, Marianely, gracias. Ahí ya tenemos dos apreciaciones de linaje escogido, real sacerdocio. ¿Y quién nos va a hablar de Nación Santa? ¿Fue Julie Paulina? ¿Sí? Julie Paulina, ¿dónde andas? Hola, ¿yo cuándo? ¿A qué horas? Sí. La idea, ¿no? Dije que Julie Paulina, sí. Ah, bueno, bien pueda. Después de Julie es Graciela, bien pueda. Nación Santa, ¿para ti qué implicaciones tiene ser Nación Santa? ¿Qué implicaciones? Pues como una responsabilidad que Dios nos ha dejado. Es como al decir que somos santos, es como ahí como creerlo y entender que somos, o sea, que Dios, o sea, a pesar de que tengamos tantos pecados y tantas cosas que pueden pasar a diario, Él nos dice que somos santos. Qué Somos una lindo. Qué bien. Bien, bien. Gracias, Julie Paulina. Y Graciela, cuéntanos, ¿para ti qué implicación tiene la expresión pueblo adquirido por Dios? Sí, líder, discúlpeme que no abra la cámara, No te pero preocupes. normalmente escucho mejor, o si no, cuando la abro, escucho entrecortado, es por eso. Vale. Pero el pueblo escogido de Dios, bueno, somos quienes les hemos reconocido, ¿no? Le hemos reconocido que hay un Dios, que hay un Hijo y que hay una presencia del Espíritu Santo y, y engrana a todos los demás, al linaje escogido, engrana al sacerdocio y engrana a Tierra Santa, Ciudad Santa, ¿no? Mm, Somos nosotros, el linaje. Yo siento que tengo la sangre de Jesucristo, porque venimos de un linaje de atrás y terminamos en la descendencia de Él también. Entonces, por eso nos hermana, ¿no? Todo esto nos hermana a Él y somos ujú. el pueblo que Él escogió. Muchas gracias, Graciela. Qué chévere. Muy bien, aquí tenemos cuatro características con las cuales Dios muchas veces se refirió en el Antiguo Testamento a Israel, ¿no? Entonces, un linaje, un sacerdocio, un pueblo elegido, una nación que Él dijo, sois santos porque yo soy santo, ¿sí? Entonces, ahí esas cuatro características y me gustó lo que decía Graciela, que los engrana la adquisición. Aquí el apóstol entonces dice que ya el creyente es exactamente eso.
Ahora, la característica es, a ver, de la elección, ¿cierto? De un sacerdocio real, la nación santa, pueblo adquirido, ¿cierto? Es muy hermoso uno mirar todo eso, pero ahí es muy interesante y es que es casi que se está endosando la responsabilidad con la cual Dios llamó hacia su pueblo, Israel, a la iglesia, porque entonces la responsabilidad es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, todo eso para algo, para algo, porque muchas veces uno se queda en ser linaje, sacerdocio. El sacerdocio, por ejemplo, me gustaba lo que decía Marianelli, era el responsable de representar al pueblo delante de Dios, ¿sí? Entonces hay algo muy interesante allí, porque además de haber un linaje, había un sacerdocio, ¿cierto? Una santidad y una adquisición por parte de Dios, pero había una responsabilidad en cada uno de estos elementos. Ahora, que el Señor endosa todo esto a la iglesia a través de Jesucristo es con una responsabilidad y es de anunciar esas virtudes del que nos llamó. Y aquí viene una situación. El tema lleva por nombre ubicados y el tema de estar ubicados es que uno siempre debe tener un norte, un hacia dónde voy, hacia dónde dirijo mis pasos. Por eso yo les hablaba iniciando que a nivel de ubicación, yo puedo de verdad, no es ninguna broma, que yo puedo ir 3, 4 veces por una misma ruta y de pronto un día paso y digo yo, ay, hola, mira que hay tal edificio. Entonces mi esposa me dice, pero si siempre pasas por aquello, sí, pero apenas lo veo hoy. Entonces es algo muy curioso porque cuando yo voy, yo simplemente pienso es en el punto de llegada. Y cuando hemos viajado largos tramos, entonces mi esposa, ay, tan rico entrar a tal pueblito. Y entonces yo simplemente pensando en ese norte donde tengo que llegar. Y eso hace que uno muchas veces se pierda ciertas experiencias. Pero hablando del norte de nuestra vida en cuanto a ser linaje, pueblo escogido, hay que recordar varios elementos. Primero es recordar que no éramos. Ojo, ahora sois pueblo, pero no éramos, ¿sí? Esto es algo interesante, porque muchas veces nos quedamos solo con esa otra parte de ahora soy linaje escogido, real sacerdocio. No éramos, pero ahora somos. Hay que recordar que no habíamos alcanzado, ¿qué? Misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Entonces, esto es una de las cosas que a uno lo pueden ubicar, es decir, saber es lo que yo no fui, lo que ahora soy. Lo que ahora soy es porque antes no lo era, ¿de acuerdo? Que a diferencia del pueblo del Señor, sí o sí, ellos son el pueblo de Dios. Ya, punto, ¿sí? Entonces el Señor con ellos tiene un trato muy especial, pero nosotros no éramos. Ahora somos, nosotros somos allí, agregados a través del pacto de Jesucristo. Increíble que la misericordia de Dios se alcanzó fue ahora. Cuando ya recordamos estos dos elementos de nuestra realidad, ya de por sí vamos a permanecer ubicados en una realidad. Es entender lo que no éramos y que ahora somos. Entonces, al uno estar, digamos, con ese elemento de realidad, pues uno más bien como que agacha la cabeza, ¿sí? Uno más bien como que dice, caramba, yo tengo que entender muchas cosas. Dice Familia López Arana, como cuando nos llevó, ay, por Dios, sí, más o menos. Sí sé qué está diciendo, ay, no. Es que una vez los llevé a Pereira y me estaba devolviendo, o sea, en vez de avanzar hacia adelante, me estaba devolviendo. Así de ubicado soy yo. Pero bueno, cierro paréntesis. Correcto, exacto, eso es lo increíble. Entonces, nosotros vivimos con el propósito de anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas. Esta semana les compartí un video de los niños que les colocan las gafitas por primera vez. Entonces, digamos que como yo viví una experiencia parecida cuando niño, cuando me pusieron las gafas, entonces yo sé lo que es eso, o sea, yo lo recuerdo muy bien. Entonces, de cuando yo, por Dios, incluso yo recuerdo una ocasión en la que yo a alguien con quien hablaba y recién me puse unas gafas reformuladas, entonces yo, ay, oye, tú tienes ojos de color gris. Yo nunca te los había visto y había hablado con esa persona un montón de tiempo. Entonces, yo creo que cuando uno sabe lo que es salir de no poder ver y de pronto ver, uno sabe lo que es anunciar esas virtudes. Mira
Lo lindo aquí yo veo el atardecer y yo casi siempre saco el tiempo de mirar el atardecer porque aquí definitivamente en esta zona de Colombia hay unos atardeceres hermosísimos y aquí en el balcón en directo están una cosa espectacular. Entonces, esa es la idea, saber que no éramos, que ahora somos, que no habíamos alcanzado, ya tenemos misericordia, pero es para algo. Es para anunciar esas virtudes, es casi como para tener la reacción de esos niños que les envié el video de cuando les colocaban las gafitas, como reaccionaban esos bebés. Creo que es algo espectacular esa ilustración. El Señor entonces usa un proceso de selección que no coincide con los criterios terrenales de selección, que eso es algo interesante. Es decir, ahora sois pueblo adquirido por Dios, qué cosa tan impresionante. ¿Cómo es esa norma de vida? ¿Así como es? O sea, ¿cómo así que Dios elige un pueblo que no era pueblo? Los que no tenían misericordia, entonces les da la misericordia, pero para un propósito. ¿Cómo es la norma de vida del que sabe de dónde salió y hacia dónde debe ir? Ahí quiero que nos pongamos a pensar un poquito. Hablaba ayer Griselda acerca de los mandamientos y me pareció tan interesante todo lo que ella nos planteaba, lo que logramos compartir en el día de ayer, porque así es, o sea, uno debería de conocer la palabra de Dios y decir, esto tiene implicaciones y lo que no se cumpla de la palabra de Dios tiene sus consecuencias, ¿cierto? Entonces, si yo ya sé que no era y que ahora soy, que no tenía esto y que ahora lo tengo, y tengo entonces, por lo tanto, una responsabilidad, ¿cuál es la norma de vida del que sabe de dónde salió y hacia dónde debe ir? Pues yo pienso en las veces que yo me aprendo una ruta y entonces yo soy de los que si yo para ir de aquí del edificio al centro me conozco la ruta más cercana, pues puede haber 30.000 semáforos y yo casi siempre voy a tirarme por ahí. Qué cosa que yo le aprendí a mi honorabilísimo William Ricardo, que una vez anduve con él y él voltea las esquinas con tal de no coger un semáforo. Es impresionante. Yo le decía, él es MacGyver, porque él esquivaba trancones de todo y por acá y volteo yo, ¿y tú para dónde vas? No, no, líder, es que por aquí es menos congestionado y efectivamente. No, yo en cambio voy buscando semáforos, trancones, lo que sea, con tal de que esa sea la ruta. Pero aquí el punto es, si yo tengo una norma de vida porque conozco al Señor, ¿cuál sería? Y entonces vamos a continuar leyendo Primera de Pedro. Dice este autor, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Ok? Pues acabando el apóstol de hablar acerca de cómo se describe al pueblo que debe anunciar las virtudes del que los llamó de las tinieblas, pues empieza a hacer como una descripción de cierta norma de vida, ¿no? Y esta parte de vivir como extranjeros y peregrinos también la entendemos nosotros, es decir, hemos vivido en tantas zonas que no son nuestra tierra, que en cada parte que hemos vivido uno dice, ay, tan diferente que es Colombia en cada parte, ¿no? Las costumbres, la gastronomía, todo es tan diferente y nosotros hemos tenido esa experiencia de vivir como extranjeros y de vivir como peregrinos, claro, claro que la hemos vivido, pero entonces aquí esa expresión es vivir como extranjeros y peregrinos en medio de los que no son creyentes. Y aquí habla de entre los gentiles, ¿cierto? Y habla de una abstinencia. Señora, ¿ya? Entonces, la vida que desarrollamos refleja nuestro contenido interior. Esto es algo interesante. Es decir, ¿por qué el apóstol Pedro viene a hablar aquí acerca de vivir como un estilo de extranjero y peregrino? Es como que les dice claramente, usted no pertenece acá. Esta no es su enfoque de vida, no es acá. No se siente ubicado acá. Creo que el punto es ese, no hemos llegado al punto, no hemos encontrado todavía ese punto B de decir, ya llegué, ¿cierto? No hemos llegado. Correcto, no hemos llegado, estamos en la ruta, estamos en la ruta. Entonces, ¿qué pasa cuando uno está en la ruta? Pues uno simplemente está pierde también, ¿no? peregrinando y ya, y se pierde, Se claro que sí, pierde. y se pierde. Entonces, mientras va en ese camino, hermano, mire, tenga cuidado con los deseos carnales que batallan contra el alma y esa buena manera de vivir hay que mantenerla de una forma correcta en medio de los gentiles porque hay unos elementos interesantes de los cuales vamos a hablar ahora. Pero por ahora, a mí me queda clarísimo que la vida que nosotros desarrollamos permanentemente
Lo único que refleja es el contenido interior. O sea, a mí eso me queda clarísimo, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno, como les digo, tiene la experiencia de no vivir en su tierra y hemos vivido muchos años lejanos tanto de familia de mi esposa como de familia mía, pues uno dice, caramba, o sea, uno tiene que vivir de una manera quieta, reposada, como que aprender, yo me acuerdo cuando aprendimos a desayunar caldo de costilla en Boyacá, eso es lo máximo, ¿cierto? Cosa tan tremenda que uno no conocía ese tipo de desayuno. Pero bueno, es más o menos lo que yo entiendo. Es decir, si usted vive como extranjero y peregrino, su contenido interior, su disposición al cambio, su disposición a respetar incluso las diferencias en ese peregrinar, salen a flote. Mariana, le veo que levantaste la mano. Bien, pues. Sí, señor. Ay, qué pena. En el versículo que acabo de colocar de Primera de Pedro 2, 11 y 12, Ujú. en la partecita que dice que de malhechores, no entiendo esa partecita. Vale, es que justo lo vamos a tratar ahorita. Muy, muy chévere la Ah, pregunta. bueno, señor. ¿Listo? Bueno, Pero señor. gracias, Bueno. gracias porque eso es de estar en la jugada. Porque justo vamos a hablar de ese elemento porque yo también dije, pero uy, ¿cómo así? ¿Cierto? Entonces, ojo, porque la vida que desarrollamos refleja nuestro contenido interior. Muy bien, entonces ahorita, un estilo para nuestra vida. Un estilo. Miren pues. Tenemos que empezar por comprender, y aquí va parte de lo que está preguntando Marianela, que la murmuración en contra de aquel pueblo adquirido por Dios forma parte de la historia. Es decir, hay que convivir con la murmuración sobre la manera de vivir que rompe con los estándares del momento. ¿Ya? Es decir, cuando habla de malhechor allí, es una persona que está haciendo mal lo que todo el mundo considera que debería hacer, es decir, pertenecer a tradición, a lo que, al estilo No, y forma de vida del momento. Entonces, allí, porque para nosotros un malhechor es como ya un poquito más tipo, sí, como de delincuente. Pero en este caso tiene que ver porque rompe los estándares y efectivamente obvia, la correlación que muchas veces la sociedad hace de la forma de vida de un creyente también lo correlacionan con esto, ¿sí? Es muy curioso porque cantidad de veces uno ve afirmaciones, publicaciones en contra del estilo de vida, por ejemplo, de los misioneros, de los pastores, de una forma impresionante. Yo digo, ay caramba, qué difícil, ¿no? Qué difícil. De una vez he hablado con mis hijos y les decía, oye, cuando ustedes están en el colegio no les hacían bullying por ser hijos de pastores, me decían que sí. Eso es una cosa súper tremenda, lo que les toca aguantar a ellos como si ellos tuvieran la culpa de que uno aceptara un llamado. Ahí queda claro, ampliado el panorama un poquito, Marianely. sí, señor, sí, Vale, totalmente, gracias. porque a mí también me critican mucho y la misma familia. Qué Total, correcto. aburridora, que un sábado en vez de estar en reunión familiar, que yo prefiero estar acá, y qué pereza. Entonces sí, sí tiene todo el sentido. Muchas gracias. Excelente el aporte que acabas de hacer. Diste un ejemplo muy a punto. Ahí está, o sea, un estilo para nuestra vida es, mire, esto va a formar parte del inventario. Tranquilo. O sea, si ya está usted lidiando con esta murmuración sobre su manera de vivir, entonces ya usted va en la ruta. Ese es el punto de estar ubicados. Porque ¿qué es lo que regularmente está pregonando el sector cristiano en el... No, primero vaya y comparta, sea, o sea, ser testimonio para algunos creyentes es estar en todo menos en lo que la iglesia, digamos, sea adecuado con tal de que los demás estén contentos y curiosamente no hay como esa certeza de que no funciona. Es decir, no es que la gente se va a convertir por usted estar compartiendo todos los elementos contrarios a la palabra. Es muy poco probable. Malhechores para muchos, pero instrumentos para la gloria del Señor. Ese es el punto. ¿Ok? Malhechores, claro, sí, porque no está con fulano, porque no está compartiendo esto, porque no hace lo que no sé qué. Entonces, no, ¿qué tal? ¿Usted cómo se le ocurre? No sé qué. En cambio, instrumentos para la gloria del Señor. No sé si recuerdan la semana pasada un gráfico que les coloqué sobre los personajes de la historia de Job
donde cada personaje, cada elemento de la historia, en última se convirtió en un instrumento para que la gloria del Señor se manifieste. Fueron usados. Correcto, así es. Entonces, usted y yo, para muchos, podemos estar haciendo mal por estar aquí reunidos delante del Señor, pero el Señor es el que tiene que sonreír. La vida del creyente conecta con la sociedad en la medida que logra reconocer su batalla interior. Esto también es un estilo para nuestra vida. Es decir, sí, tenemos que anunciar las virtudes del que nos llamó a las tinieblas. Claro que sí. Sí, pero cuando reconocemos esa batalla, ¿sí? Acuérdese lo que decía el versículo, esos deseos que batallan contra nuestra alma, hay que reconocerlos. Es decir, nosotros también tenemos que decirnos la verdad como por ejemplo, ay, yo en lugar de estar acá, yo quisiera estar, qué sé yo, en un picnic, qué sé yo. Eso también hay que decirse la verdad. Y entonces cuando yo me digo la verdad, yo estoy en libertad delante de Dios, voy y le digo al Señor, ay, hola Dios, esta vaina sí es como medio harta, pero yo sí puedo decirle eso al Señor. Y entonces cuando yo ya reconozco esos deseos carnales que batallan contra mi alma, entonces Dios me ayuda en esa batalla y podré conectar con la sociedad. No sé si ahí estoy siendo claro, espero que sí. Porque es que la predicación muchas veces es, no, usted tiene que aislarse, meterse en una burbuja, no puede contaminarse, no sé qué, pero resulta que entonces, ¿cómo vamos a anunciar las virtudes del que nos llama? O sea, ¿cómo la persona que te está señalando de malhechor va a experimentar el amor de Dios si yo nunca también me le acerco? Entonces, para acercarme, yo tengo que haber ido delante de Dios y decirle, mire, la verdad es que se me antoja esta y mil más. Es como la realidad que uno también tiene que ir a decirle al Señor. Ahora, ¿cómo reconocemos los deseos que batallan con nuestra alma? Esa es una pregunta de reflexión. Si diariamente nosotros vamos al altar de Dios a decirle, ay Dios, te la echaste conmigo. No, 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 el cielo ahorita huele a rosas desde que yo reconocí a Cristo. La verdad es que yo soy un hombre tan bueno, mire, a mí no se me antoja nada. A mí no se me antoja nada y por eso es que la gente me odia. No, de pronto muchas personas tienen mala relación con el cristiano porque nuestra actitud hacia afuera no es de luz. Nuestra actitud hacia afuera es repelente, es una actitud de cerrar puertas. Y entonces de que todas no las sabemos. La semana pasada en uno de los mensajes, antepasada en uno de los mensajes les dije, ¿quién nos dijo a nosotros que tenemos que explicarle la vida a todo mundo? ¿Por qué nosotros no dejamos que Dios también haga su obra porque es Él el que la hace? Entonces, ¿cómo reconocemos los deseos que batallan con nuestra alma? Incluso ejemplos de que uno quiere estar de verdad donde la familia a uno le está diciendo que lo critican, puede ser una realidad decírselo al Señor que uno quiere andarle explicando a todo mundo por qué está mal, es que usted cometió tal pecado, tal otro pecado. Uno quisiera andar con el decálogo de pecados para la gente, pero no. Entonces, ¿cómo lo reconocemos? Delante de Dios y solo delante de Dios. ¿Ok? Delante de Dios. Muy bien. Entonces, en ese estilo de nuestra vida ya hay esos dos elementos, saber de que vamos a tener que reconocer nuestra batalla, saber de que hay murmuración, claro, claro que sí. Ahora, si no hay esa crítica, entonces usted también diga, hola, pero entonces al fin qué? O sea, entonces ¿será que si estás brillando con luz propia o qué será? Porque también, ¿qué tal uno bien tranquilo y nadie le dice nada de su forma de vivir cristiana, entonces como curioso, ¿no? En 1 de Pedro 2, 13 al 17 leemos así. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces continúa el apóstol haciendo como una descripción de forma de vida, es que es muy específico acá. Y entonces, si lo otro es un estilo de vida, ¿cierto? Saber de qué forma parte esto de nuestra forma de vivir. También tenemos que entender que al ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, pues tenemos que interactuar. Nosotros estamos llamados a interactuar con el mundo, con la sociedad, ¿sí? Y entonces, las interacciones de nuestra vida tienen un punto de partida, según el apóstol Pedro acá, y es que, mire, usted y yo tenemos que reconocer las autoridades terrenales, punto, reconocerlas. Y ese reconocerlas va en equivalencia de mi conocimiento de Dios.
Cuidado los creyentes con esas críticas fuera de órbita de cualquier autoridad terrenal. Las autoridades terrenales Dios las establece con un propósito, ¿sí? Es decir, Dios no se equivoca con nada. Hay que tener cuidado. Sí, podemos estar en desacuerdo, claro, Dios lo sabe. O en acuerdo, Dios lo sabe también. Pero como creyentes, al interactuar en la vida, partamos del hecho que Dios quiere que nosotros tengamos respeto por la autoridad que Dios establece en la tierra. Lo otro es que cuando uno simplemente vive, según ahí el apóstol habla de que listo, que sus obras sean reconocidas, perfecto. Entonces dice, hagan buenas obras. Acuérdense que las buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No es las que a mí se me ocurran, no es que como a mí me encanta dar pantalla y sí, y entonces ir a hacer cualquier cosa y toco campana cuando voy a hacer una buena obra. No, al hacer bien el enfoque nunca estará en avergonzar o señalar a quienes aún no han alcanzado la misericordia de Dios. Mucho cuidado. Cuando yo interactúo en la sociedad, debo tener cuidado con cualquier persona en esta tierra que todavía no ha ingresado a ese real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. ¿Por qué? Porque Dios tiene el día y la hora en que va a tocar ese corazón. ¿De acuerdo? Y entonces ahí es donde yo, cuando hago el bien, cuando voy y me relaciono con otras personas, mucho cuidado con avergonzar a aquel que no ha alcanzado la misericordia de Dios. Porque no sabemos incluso si de Dios con esa persona tiene un plan impresionante. Espero estar siendo claro con esto, porque afuera hay mucha gente dolida por las actitudes de los cristianos, dolida porque en las iglesias nos portamos de formas desobligantes, dolida, ¿sí? Entonces hablé con alguien hace unos días y me recordó una actitud equivocada con esta persona de hace, pero unos 6 años. Y yo, ahí, hola, uno sí la embarra y uno ni cuenta se da, ¿no? Qué cosa tan tremenda. Entonces hay que tener cuidado. Cuando interactuamos en la vida hay que tener esa perspectiva del nivel de libertad con el que nosotros actuamos. Somos libres, sí. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Porque somos libres en Cristo. Pero hay que tener cuidado con el uso que hacemos de esa libertad. Ahora, ese uso que hacemos de la libertad es equivalente de la certeza que tenemos de ser siervos de Dios. Aquí hubo un tema que terminamos orando diciéndole a Dios, no quiero ser libre, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Yo soy libre, pero porque decidí ser esclavo del Señor. Entonces, cuando yo soy libre, en la medida que conozco al Señor, tendré mucho cuidado que mis comportamientos, mis decisiones, mis actitudes no hagan tropezar a nadie, porque allí nosotros tenemos que tener cuidado. En el punto anterior es no señalarle a nadie, ah, no, es que claro, como usted es un gentil, ¿sí? Entonces, cuidado. Y aquí es mucho cuidado que el uso que hacemos de nuestra libertad no haga tropezar a nadie. El amor a Dios, entonces, es el precepto sobre el cual se establecen las relaciones interpersonales. Es decir, cuando yo interactúo con cualquier persona, ¿cierto? Hace poco salimos con mi esposa acá y saludamos a unas personas. Entonces mi esposa dice, oye, parece que les prohibieron saludar, ¿cierto? Entonces me causó risa porque ella no se fija en eso y ese día se fijó yo y mira, así que curioso. Es decir, uno a veces cuando interactúa con la gente, uno no sabe la impresión que genera en el otro, de verdad, uno no lo sabe. Entonces, cuando fuimos a visitar a estas personas, este colegio, ambos percibimos tanto amor, tanta gratitud, tanta amabilidad que uno dice, "Uy, de verdad que a veces uno le falta ser cordial con los demás". Entonces, interacciones en la vida, reconociendo autoridad, haciendo el bien con cuidado, cuidado con los que no han alcanzado la misericordia, recordar que somos siervos del Señor y todo está sustentado en el amor del Señor. Muy bien, entonces yo miraba en todo esto que el apóstol Pedro señalaba, yo decía, uy, tan chévere todo lo que dice él y lo describió de una manera tan especial. Porque pues Pedro interactuó directamente con Jesús, ¿cierto? Y en una de las interacciones que hubo con Jesucristo, hay una que está en Lucas 17 que a mí siempre me ha parecido interesante y es que Jesucristo habla de los tropiezos. Y entonces él dice, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene.
¿sí? Mire lo que hablábamos ahorita, que nuestra libertad no haga tropezar a nadie, ¿sí? Entonces, más hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Noten ustedes que Jesucristo no dice, si tu hermano pecare contra ti, deje así, no le diga nada, para evitar problemas. Quédese callado. Ay, no, no le ponga cuidado. Mire que no, mire que no. Y yo creo que uno de los grandes errores de muchas personas por temperamento, por lo que sea, es que viven una circunstancia difícil y no la dicen nada para que, no, yo prefiero evitar la fatiga, al estilo Jaimito el Cartero. Bueno, eso es para los que somos de más de medio siglo que sabemos quién es Jaimito el Cartero. Pero mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprende, ¿sí? Ve y habla con él, ¿cierto? Y si se arrepiente, perdónale. Y esta parte, ¿no? Si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volveré a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Pues yo creo que uno en una circunstancia de esas va y pide consejo y alguien le dice, hola, no, pero no sea conchudo, vaya, ya mande para la porra a ese hermano que qué tal, ¿cierto? Sería nuestra actitud. Es muy tremendo esto porque aquí Jesucristo nos habla de los tropiezos en la vida. Y si hemos hablado de un estilo de vida, de interacciones en la vida, entonces vamos a hablar de tropezar. Si somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, entonces vamos a tropezar. Dice aquí, y si no se arrepiente, a ver, déjeme, por favor. Es que vamos a ver el tema del arrepentimiento. Muy delicada la pregunta, gracias, porque uno no sabe realmente si se arrepiente. Solo Dios. Solo Dios. Los tropiezos formarán parte de la historia. Entonces, acuérdese, estilo de vida. Estilo de vida. Sí, las murmuraciones formarán parte de, cierto, cuidado con el uso de las interacciones, y los tropiezos formarán parte de la historia. Formarán parte de la historia. El cuidado debe estar en no convertirnos en causantes de los tropiezos. Los que somos Real Sacerdocio Nación Santa somos usted y yo. Entonces, somos los que tenemos la responsabilidad de no convertirnos en causantes de los tropiezos. ¿Sí? La clave está en lograr restaurar por medio del perdón a quien tropieza y a quien los ocasiona. Ahí está la clave. ¿Sí? Y a quien los ocasiona. Lucas 17 nos dice que los discípulos le dijeron a Jesucristo, yo hubiera hecho lo mismo. Si yo estoy con Jesucristo en el momento y lo escucho decir todo ese tema de que si se arrepiente, que si viene que si 7 veces, que no es que yo, ay, no, ¿cómo así? O sea, no, 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 no. Entonces la única pregunta que se les ocurrió fue, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. O sea, no, es que no es posible. Y yo ahí es donde yo diría, caramba, pues si uno no ve como ese arrepentimiento, el tema es que a veces uno cree que la actitud de arrepentimiento del otro es lo que yo interpreto como que debería arrepentirse demostrándolo de esta y de esta manera, pero Dios es el que sabe. Y entonces es tan frágil para nosotros determinar que alguien se arrepintió o no. Es muy poco probable que nuestra estandarización apunte a una realidad. Entonces yo le hubiera dicho a Jesucristo, ay, no, Jesucristo, no, muy duro. Auménteme la fe porque para yo, o sea, créanme que a veces a mí me da piedra y a mí no me provoca ni mirar a la persona, y he tenido situaciones en las que cualquiera diría, ay, no, pero usted luego no, que es siervo de Dios, pues por eso. Yo creo que Dios sabía que a mí la única manera era poniéndome a servirle, porque yo sí, qué pena, olvídese. Entonces vienen ellos y le dicen, aumentanos la fe. Ni siquiera le dijeron, ¿cómo se le va a ocurrir que hay que estar perdonando? Dijeron, no, entonces aumentanos la fe. Y entonces viene Jesucristo y les dice esta maravilla: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarraígate y plántate en el mar, y os obedecería. La respuesta de Jesucristo ni siquiera fue una respuesta de lo que pasa es que hay que hacer así, así, así. No, el tema del perdón y la restauración es un asunto de fe, de fe. Y entonces yo decía, ay, entonces cuando a mí me cuesta restaurar con alguien, entonces mi fe está decayendo. Es la mía, no es la del que me ofendió, no, es la mía la que está decayendo. Yo, ay, no, qué cosa ay, no, a veces por eso estudiar la Biblia es como medio complicado, porque uno se siente es como más responsable de otra cosa
Y entonces como que yo dije, con razón, o Nos sea, sale libre uno. correcto, uno sale más untado. Entonces, pues yo no sé, a mí me pasa. Y uno digo, no, con razón. Entonces, es un tema de fe cuando uno no quiere restaurar. Qué cosa tan tremenda. Entonces, perdonar es resultado del nivel de nuestra fe. Eso es. Eso es. Entonces uno podría decir, caramba, o sea, personas que uno ha conocido, que sabe uno que han vivido situaciones tan dolorosas y restauran sus relaciones, le dan a uno sopa y seco con el nivel de fe que tiene. Eso es lo que pasa. Yo no, Dios mío bendito. Entonces yo cuántos platados de sopa y seco me habré comido y nada que los dijeron, ¿cierto? Porque, porque no es fácil. O sea, es que no es fácil de que perdones 7 veces y que otra vez y que... Entonces, el nivel de nuestra mente. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, qué lindo, amén, aleluya, gloria a Dios. Ay, pero cuántas relaciones todavía no hemos restaurado, ¿sí? ¿Cuántas, digamos, tropiezos todavía nosotros no hemos reconocido? ¿Cuántas luchas, cierto? Ahora, quería hacer un comentario del versículo anterior, porque sí, cuando yo estudié esto, yo dije, ay, hola, entonces cuando uno maneja este versículo en contextos diferentes, ¿qué tan acertado es, no? O sea, cuando uno le dice a la gente que la fe tiene que ser como un grano de mostaza, pero es que aquí, hasta donde yo leo aquí el versículo, tiene que ver es con el tema del perdón y la restauración de las relaciones. Entonces, yo sí creo que ahí tendremos que revisar un poquito el uso que muchas veces hacemos de este versículo, ¿no? Bueno, en Lucas 17 dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver el del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Pues yo también pienso que no, ¿sí? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ay, yo digo, sí, 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 definitivamente aquí Jesucristo de verdad utilizó un contexto muy acorde a la realidad del momento, pero a la realidad del futuro, de nuestra actualidad, que si se tiene contratado a alguien para que desempeñe una tarea, pues independiente de cuál sea la circunstancia, lo que se espera del empleado es que cumpla con la labor para la cual se le contrató, ¿o no? Esa es la realidad, que cumpla y punto. ¿Y por qué se espera que cumpla? Ah, porque se le va a pagar, que va a tener unos honorarios, unos dividendos que va a percibir de su labor. Y entonces muchas veces, digamos, ahorita que ya el tema de salud en el trabajo convoca a que los jefes incluso den las gracias a sus empleados, y bueno, las relaciones empresariales cada día son mucho más cercanas y muy parecidas a buenas relaciones. Entonces, cuando voy a empresas, sí uno nota que hay ambientes laborales que son muy agradables, personas que se agradecen, que se ayudan, bueno, un montón de cosas, ¿cierto? Pero la realidad es que cuando a ti se te paga por hacer algo, entonces simplemente esa es la labor que tienes que hacer, punto, no hay ninguna novedad. No hay ninguna novedad, ¿de acuerdo? O sea, a usted se lo contrató para pintar este salón, lo pintaste, perfecto, tenga sus honorarios, ok, muchas gracias, pero no hay novedad, eso fue lo que se le contrató. Entonces aquí el punto es que cuando usted y yo dice, mire pues, hayamos hecho lo que nos ha sido ordenado, no nos vanagloriemos, no nos sintamos como la última rellena del toldo, no. Cuando usted haya perdonado, cuando usted realmente haya anunciado las virtudes del Señor, cuando usted realmente haya reconocido sus batallas con que sus deseos que batallan contra el alma, no, 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 no empecemos como que la oreja se nos va encrespando y ya como que uno empieza a caminar como 2 centímetros por encima del suelo, como que es que, uy, no, llega uno a un salón y ya empieza a oler a aceite de oliva, no, no, siervos inútiles somos porque estamos haciendo lo que debíamos hacer, punto. Y así es. Yo le decía a mi esposa cuando leía esto, yo decía, ay, hola, sí, yo soy de los siervos inútiles, yo hago lo que hay que hacer, ¿sí? Y ya. Entonces, y uno a veces dice, ay, qué insulto, ¿cómo me dice eso? No, cuando hayáis hecho, mire, todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Y cuando uno hace a medias, entonces, ¿cómo hay que decirse? Cuando uno hace a medias,
Fabiana, levantaste la mano, bien pueda. No sé si es, pues usted me corregirá, es como dar la milla de más también, ¿no habla más o menos de eso? ¿Caminar la milla extra? Sí, como hacer algo de más. Pues en una oportunidad usted decía, si se le mandó a hacer esto, no haga lo otro porque ¿para qué si no se le mandó? Haga exactamente lo que se le pidió. Pero también se habla de, ay, es que yo sí para Sí, aceptar. de caminar la milla extra. Entonces, pero caminar la milla extra es como hacerlo, lo hago de mejor manera en mi trabajo y entonces como se presentó esto, pues también hago esto para complementar aquello. No me quita ni me molesta en mi vida, pero entonces qué chévere poder hacerlo por mi propia voluntad. No sería algo No, así. claro, es diferente. No Claro, es tú trajiste tajante. a memoria un mecanismo de trabajo en equipo. Cuando en trabajo en equipo se hacen delegaciones, que una delegación va de la A a la B y la siguiente delegación va de la B a la C. Ahí es cuando se le dice, ojo, no vaya a ser más de acá porque esta es la delegación, sí, como cuando hay jurisdicciones más o menos. Pero en el tema de la milla extra tienes razón, porque la Biblia lo plantea de caminar la milla extra. ¿De acuerdo? Cuando Jesucristo le dice, si este te pide que lleves un paquete, una milla, ve con el dos. ¿Ok? El tema de Como caminar la cuando milla extra. hacíamos, como cuando hacíamos el, ¿cómo se llama esto? Que hacíamos oración toda la noche, ¿cómo es que se llama? ¿La vigilia? Que usted nos programaba, como extraño esa época, que usted nos programaba cosas y a unos y a otros y de tal tiempo a tal tiempo, Correcto. usted hacía algo más sin meterse en la labor que tenía el otro, El sino otro. Exacto. complementar lo que yo estaba haciendo para hacerlo mejor. Exacto. Así, Ya, muy bien. Si te ¿sí? acuerdas bien de todo eso. Ok. Entonces aquí el punto es, cuando nosotros hayamos hecho todo, y en el sentido de lo que estamos hablando hoy, de las interacciones, de tener el depósito de la fe, el estilo de vida, no creamos que estamos haciendo de más. Este es el punto del día de hoy, ¿sí? Acuérdese. Entonces, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿estás anunciando las virtudes? Perfecto. ¿Estás interactuando con la sociedad? Perfecto. ¿Estás recibiendo la murmuración como de malhechor? Perfecto, pero no crea que estás haciendo de más. Esto es exactamente a lo que nosotros realmente estamos llamados. Entonces, los hechos en nuestra vida. ¿Cómo hacemos uso de nuestra libertad? O sea, es una buena, digamos, apreciación. ¿Cómo respondemos a las circunstancias de cada día? Entonces, ahí están esos hechos, ¿cierto? Entonces, como usted haga uso de la libertad, como responde a las circunstancias de la vida, entonces usted ya puede ir más o menos ubicándose si está bien entendido lo que es real sacerdocio, nación santa, esto, cómo logramos restaurar o no el trato hacia los demás. Ahí donde definitivamente esos hechos nos están demostrando qué tan ubicados somos. Estos puntos son evidencia de qué tan ubicados vivimos en nuestra relación con Dios y su palabra. Ahí hay tres elementos con base en lo que estamos estudiando hoy que planteaba Pedro, ¿sí? Entonces, cómo usas la libertad, cómo respondes a las circunstancias, cómo logras restaurar o no. Entonces, ahí está, uno dice, caramba, pues estoy desubicado. Usted podría decir hoy mismo, estoy desubicado. Realmente no es que yo viva como real sacerdocio y nación santa, olvídese. Si una persona que de pronto su libertad es para decirle a todo el mundo, pues, lo que se le cruzó por la cabeza, pues qué pena, pero ahí usted no está anunciando ninguna virtud del que lo llamó de las tinieblas. ¿Ya? Porque como usted es libre, entonces usted le puede decir, mejor dicho, y le acaba la autoestima hasta el gato más chiquito de la casa, y entonces, como usted es libre, ¿ya? Entonces, ¿eso, eso anuncia virtudes del Señor? Pues no. Entonces, ¿cómo respondes a las circunstancias de cada día? Entonces, pues como yo soy nación santa, entonces a mí qué pena, me tienen que respetar y me tienen que dar mejor trato porque es que yo soy real sacerdocio. ¿Será? Entonces, como usted no restaura el trato con la gente, porque qué pena, yo soy real sacerdocio y conmigo no se mete nadie, entonces pues terrible. ¿Qué tan ubicado usted está en relación con Dios y su palabra? Entonces, el desafío es revisar eso, cada una de nuestras actitudes para tener certeza de nuestro crecimiento cristiano. ¿Qué tan ubicados estamos o no con la palabra de Dios, con el conocimiento de Dios y de su palabra?